Hablar un poco de las proteínas, vamos a hablar un poco de los aminoácidos y de la eliminación del nitrógeno que poseen estos aminoácidos de nuestro organismo. Vamos a comenzar con esta pregunta que tal vez ustedes nunca se la hayan hecho, pero que los va a guiar un poco por la información que queremos buscar. ¿Sabías que el mal olor durante la putrefacción de las carnes, por ejemplo, se debe a la descomposición de los aminoácidos? Pues sí, la putrefacción no es más que la descomposición de las proteínas que posee un organismo vivo, ¿verdad? Y entonces en esta descomposición ocurre que los aminoácidos como la lisina, por ejemplo, se descarboxilan en una molécula que se llama cadaverina, que es una amina de bajo peso molecular, pero con un olor fétido. A esto se debe el mal olor que poseen las carnes cuando se ponen putrefactas. Una cosa importante de los aminoácidos es que no se almacenan en nuestro organismo. No existe una proteína que tenga como función mantener un aporte de aminoácidos para un uso futuro en nuestro organismo. Por tanto, nuestros aminoácidos y nuestras proteínas, nosotros debemos obtenerlos de la dieta o podemos, a partir de esas cadenas carbonadas y de esos aminoácidos que consumimos en la dieta en nuestro organismo, sintetizarlo de nuevo, que es lo que se llama como síntesis de novo de los aminoácidos. Y otra cosa es que algunas proteínas en nuestro organismo que ya no estén funcionando, pues pueden degradarse, y a partir de esa degradación de proteínas nosotros podemos conseguir aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos formados, como vimos en clases anteriores, por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Son los monómeros constituyentes de las proteínas y los péptidos, que sabemos que se unen unos con otros a través de un enlace covalente fuerte, estable en medio acuoso, que recibe el nombre de enlace peptídico. Los aminoácidos también son las fuentes para la síntesis de diversas hormonas, que vimos hormonas importantes que participaban en el metabolismo de los carbohidratos, como la insulina y el glucagón, que se sintetizaban a partir de estos, la hormona de crecimiento, la tirosina, algunos neurotransmisores y otros compuestos como las enzimas, como la actina y la miosina, utilizan aminoácidos para poder estructurarse. Según la necesidad que haya de consumirlos o no, los aminoácidos se clasifican en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los esenciales debemos consumirlos en la dieta, y los no esenciales, pues entonces nosotros somos capaces de sintetizarlo en nuestro propio organismo. Esta es la estructura de un aminoácido. Los aminoácidos están constituidos por un carbono central, están constituidos por un grupo amino y un grupo carboxilo, una valencia sustituida por un ion de hidrógeno y una cadena lateral que es distinta en cada uno de los tipos de aminoácidos. Y esta cadena lateral es quien le brinda especificidad a los aminoácidos y de la misma forma especificidad a nuestras proteínas. El enlace peptídico, como le había dicho, es el enlace que permite la unión de dos aminoácidos o más para formar los péptidos, polipéptidos y proteínas. Se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido en una reacción de condensación. Se libera una molécula de agua y me quedo con la formación de un enlace de tipo amida sustituido, con un carácter parcial de doble enlace polar y con una configuración usualmente en el espacio en forma trans. ¿De dónde provienen los aminoácidos que tenemos en nuestro organismo y cuál es su destino? Existen, a grosso modo, 3 fuentes de aminoácidos en nuestro organismo, que cuando se unan todos van a formar lo que se llama pool de aminoácidos, fondo metabólico común de aminoácidos. La primera fuente es un origen exógeno o una fuente exógena,
que son los aminoácidos que nosotros consumimos en la dieta y que se absorben y se digieren a nivel de nuestro intestino. Como les decía ahorita, un conjunto de proteínas endógenas que ya no van a ser utilizadas, que llegaron a su vida útil y pueden ser degradadas por acción de las proteasas. Me va a brindar también aminoácidos. Y por supuesto, la síntesis de nuevos aminoácidos en el hígado es una fuente importante. Cuando yo sume estas tres fuentes de aminoácidos, pues entonces voy a constituir lo que se llama fondo común de aminoácidos, que también en algunos libros se lo pueden encontrar como pool de aminoácidos. Una vez que ya yo tenga este fondo común de aminoácidos, pues yo puedo destinarlo a otros varios procesos. Yo, por ejemplo, lo puedo destinar a la síntesis de proteínas. ¿De cuáles proteínas? De proteínas estructurales como el colágeno, la queratina, de proteínas plasmáticas como la albúmina, las globulinas, ya sean alfa globulina, beta globulina, la hemoglobina, que es una proteína de transporte, las enzimas o biocatalizadores, también para la producción de hormonas, y lo puedo destinar también a la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, entre los que se incluyen, por ejemplo, la creatina, las bases nitrogenadas, purínicas y pirimidínicas, el glutatión, la melanina y algunos neurotransmisores y también hormonas. Y otra cosa importante es que yo puedo destinar estos aminoácidos a un proceso de degradación para secundariamente utilizarlo en la producción de energía. Yo puedo formar amoníaco, que secundariamente puede ir a la síntesis de urea. Puedo obtener también alfa-cetoácidos que en un proceso de gluconeogénesis me van a permitir sintetizar glucosa a partir de estas cadenas carbonadas de aminoácidos, y lo puedo destinar también a la síntesis de cuerpos cetónicos. Fíjense que estos procesos son procesos en los que yo puedo obtener energía para utilizarla en caso de que haya terminado mi fuente de energía a base de carbohidratos. Cuando nosotros consumimos las proteínas, pues necesitamos digerirlas, necesitamos construir moléculas más pequeñas a partir de esas proteínas grandes que consumimos en el pescado, en la carne, en la leche, en el huevo, para que puedan ser capaces de pasar a la luz del enterocito o de pasar la membrana del enterocito e ir a nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema porta, y de ahí distribuirse según las necesidades de nuestro organismo. La mayor parte del nitrógeno de la dieta se consume en forma de proteínas, aproximadamente 70 o 100 miligramos por día en caso de que estemos hablando de una dieta americana. Normalmente las proteínas son moléculas muy grandes, no van a poder pasar la membrana del enterocito, y nosotros debemos entonces hidrolizarlas, romperlas, excepto algunas proteínas como por ejemplo en los recién nacidos que reciben el calostro de la madre como parte de la leche materna. Estos anticuerpos que posee el calostro, a pesar de que son moléculas grandes, pueden ser absorbidos al torrente sanguíneo. Excepto estas moléculas, las proteínas son moléculas grandes y no van a poder pasar. Necesitamos hidrolizarla a dipéptidos, a tripéptidos y también a aminoácidos individuales que puedan ser absorbidas. Hay un grupo de enzimas proteolíticas que son las encargadas de que este proceso ocurra, y son enzimas que están localizadas en 3 órganos principales, que son el estómago, que son producidas también en el páncreas y también a nivel del intestino. En el estómago tenemos la pepsina, en el páncreas se produce la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y las carboxipeptidasas, y ya en el intestino tenemos entonces las aminospeptidasas, las dipeptidasas y las peptidasas propiamente dicho. Entonces en estos 3 órganos, el estómago, el páncreas y el intestino, son los órganos principales que participan en la digestión de las proteínas para que puedan ser absorbidas a nuestro torrente sanguíneo.
En el caso del estómago, hay algo importante con relación al ácido clorhídrico. En el estómago vamos a tener el ácido clorhídrico y la pepsina. El ácido clorhídrico, a pesar de que es un ácido fuerte, pero no es tan fuerte como para él por sí solo hidrolizar las proteínas. Por tanto, él lo que hace es desnaturalizar las proteínas, ir rompiendo los enlaces de las estructuras terciarias de las proteínas y cuaternaria y también de la estructura secundaria, para cuando lleguen las otras enzimas pues encuentren más fácil una forma de digerir las proteínas que queden. La pepsina es una endopeptidasa que, como hemos visto, ¿verdad?, está perfectamente estable en un medio tan ácido como lo es el estómago. Esta pepsina es secretada por las células principales del estómago. De hecho, es secretada en forma de un zimógeno que recibe el nombre de pepsinógeno, es decir, una enzima inactiva, porque en caso de que fuese una enzima activa, pues ella misma terminaría degradando las propias paredes del estómago, y por esto se secreta como una enzima inactiva, que es el pepsinógeno. ¿Qué pasa? Que el pepsinógeno va a ser activado por el propio ácido clorhídrico y es convertido secundariamente en pepsina, y entonces esta pepsina es quien va a comenzar a degradar esas proteínas y convirtiéndolas en polipéptidos o en péptidos más pequeños. Una cosa importante es que además la propia pepsina que se activa es capaz de seguir activando al pepsinógeno que se vaya produciendo o que quede sin activarse. Una vez que termina la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico en el estómago, pues entonces pasaría al intestino delgado el contenido para ponerse en contacto con las enzimas que se producen en el páncreas, que son segregadas gracias a la acción de la colecistoquinina y de la secretina. Y cuando ya están en el páncreas, pues entonces esas enzimas van a seguir degradando los polipéptidos producidos en el estómago por la pepsina, y van a seguir siendo degradados a oligopéptidos o incluso hasta aminoácidos mediante este grupo de proteínas pancreáticas que mencionamos ahorita, que son la carboxipeptidasa, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Como habíamos dicho antes también, las enzimas poseen un alto grado de especificidad. Por ejemplo, la tripsina actúa cuando los grupos carbonilo los grupos carbonilo sobre lo que ellas van a actuar son provenientes de arginina y lisina. Es decir, que estas enzimas no van a actuar sobre todos los polipéptidos ni sobre todos los péptidos, sino que ellas van a tener especificidad de acción sobre las enzimas en dependencia de las cadenas de aminoácidos que poseen. En el caso del páncreas, también estas enzimas se secretan como zimógenos, o sea, como enzimas inactivas, que van a ser, como ya les dije antes, esta secreción va a ser mediada por la acción de unas hormonas polipeptídicas que se producen en el tubo digestivo, que reciben el nombre de colecistoquinina y secretina. Entonces, una vez ya en el intestino, estos zimógenos van a ser activados por una enteropeptidasa que está presente en la luz del intestino, para ella poder entonces seguir rompiendo los enlaces de los polipéptidos y convertirlos en tripéptidos, en dipéptidos e incluso aminoácidos libres que puedan pasar a la luz del intestino. En el intestino, en la propia luz del intestino, nosotros vamos a encontrar también unas enzimas que reciben el nombre de aminopeptidasa, que en este caso son una exopeptidasa,
que van a generar lo que ya son péptidos mucho más pequeños e incluso aminoácidos libres. Una vez que ya estén estas moléculas pequeñas, dipéptidos o aminoácidos libres o péptidos o tripéptidos, pues entonces van a comenzar a ser absorbidos de manera libre en el enterocito. Por ejemplo, los aminoácidos libres, que aquí los tenemos, van a utilizar un transporte secundario ligado a sodio en la membrana del enterocito, que está localizada específicamente aquí, en la membrana apical del enterocito, y van a ser transportados sin ninguna dificultad utilizando este tipo de transporte ligado a sodio. Los péptidos, pues, y los tripéptidos van a ser transportados por un sistema de transporte ligado a iones de hidrógeno, y ya en el citosol de las células pueden ser hidrolizados a aminoácidos para que puedan pasar al sistema de la vena porta, al sistema portohepático, y ya en el hígado, pues entonces los aminoácidos se liberan a la circulación general, los que vayan a ser necesarios, y algunos se quedan en el hígado para que puedan cumplirse los procesos metabólicos que corresponden a la síntesis de proteína o a la síntesis de otras moléculas que requieran aminoácidos en su estructura.